El dinero no da la felicidad. Es una frase que no tienes que decir nunca. La mesa donde comes, en el comedor, ese es el imán de abundancia más grande que hay. ¿Por qué? Representa lo... Uno de los grandes problemas que tiene la gente con el dinero es el miedo a perderlo. ¿Y qué dice la cábala sobre esto? Que no existe la pérdida. Si tú no quieres caerte, no entres en el juego. Rabino Daniel Chapán, cabalista y el divulgador de sabiduría hebrea en español con mayor alcance digital. Más de 3 millones de personas lo escuchan cada semana. Se formó en las principales yeshivot de Jerusalén junto a los maestros más relevantes de esta generación. Hoy viene a lo grande a compartirnos la relación entre la cábala, el alma y el dinero. La gente busca dinero y ese es el problema. Las personas tienen que buscar... En la historia del jardín de infantes de mis hijos, el millonario no es el malo de la película. Entonces tú sigues repitiendo, el dinero no da la felicidad. La realidad que creas con el poder de tus palabras hará que el dinero huya de ti. Si tú tienes un proyecto y tu proyecto está oculto a los ojos de los seres humanos, va a tener muchas más probabilidades de éxito. Las personas se endeudan para comprarse ropa, viajes o coches, ¿sí? Es lo peor que podemos hacer. La acumulación de objetos viejos es malo para la abundancia. Cosas que ya no te sirven es una acumulación energética. Dejo fluir. Y si yo dejo fluir, viene más. Porque tengo que ver la abundancia como un flujo que entra y se va, entra y se va, entra y se va. Hay algo que me han preguntado muchísimas veces y la verdad es que es una pregunta que no es tan fácil de responder porque duele mucho. Y es porque hay personas, Marian, que lo dan todo, trabajan duro, son buenas personas, dedicadas, se esfuerzan, son generosos y al final del día ven que no existe esa retribución económica por todo lo que dan y eso genera mucha frustración. Y no estoy hablando de personas que no trabajan, estoy hablando de personas como tú, que se esfuerzan muchísimo, que trabajan duro, que intentan trabajar todas sus creencias, su mentalidad con relación al dinero y aún así no lo consiguen. Hoy vamos a hablar de esto, pero no desde teorías de coaching o desde conceptos motivacionales sobre el dinero, sino vamos a hablar desde una tradición que tiene más de 3,000 años y que ha ayudado a todo un pueblo a construir riqueza de verdad. Así que hoy vas a aprender todos los hábitos que puedes integrar en tu vida desde hoy para abrirte a la expansión, al dinero, a la abundancia y tener ese flujo económico que tanto estás buscando. Prepárate porque va a ser un episodio muy interesante y también muy práctico. Para ello he invitado a una persona que lleva más de 2 décadas en este mundo de la Kabbalah y de todos estos principios. Él es el rabino Daniel Chapán, que voy a dar ahora mismo la apertura, pero antes de eso quiero que dejes en los comentarios y respondas a esta pregunta. ¿Desde cuándo llevas trabajando en ti misma o en ti mismo para abrirte al canal de la abundancia sin ver resultados? Quiero escucharte, quiero leerte, quiero que también hagas una reflexión de por qué crees que pasa eso, qué sientes que está fallando en ti o en los aprendizajes que has adquirido hasta hoy. Te leo y con eso damos la bienvenida al maestro rabino Daniel Chapán. Bienvenido a Lo Grande Podcast, ¿cómo estás? Shalom, estoy muy bien, es un honor para mí estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti de verdad por estar en este espacio, haber decidido hacer un viaje tan largo para llegar aquí, así que la agradecida soy yo. Y para comenzar, Daniel, quiero hacerte la siguiente pregunta y parece ser como que en Occidente tenemos un concepto diferente a lo que es el dinero. De hecho, a veces pensamos que es como un poco banal hablar de dinero, ¿no? Que hay otras cosas más importantes en la vida de que hablar, que incluso si nos vamos un poquito más hacia el extremo, catalogamos el dinero como algo malo, como algo que solamente está destinado a las personas que se dedican a hacer cosas raras, extrañas, malas, ¿no? Y entonces empezamos a separarnos del dinero y entenderlo como algo diferente o separado a nosotros, ¿no? Sin embargo, desde la Kabbalah me parece muy interesante porque se habla del dinero como la luz, como parte del camino. ¿Qué cambia nuestra perspectiva cuando lo integramos como una parte espiritual profunda, como parte de la luz del camino hacia el que debemos seguir? Yo creo que la primera diferencia que hay que hacer es entre bendición y dinero.
Ok. Porque hay dinero que viene sin bendición. Hay personas que tienen mucho dinero para gastarlo en muchos psicólogos, médicos y en alguien que les atienda porque no pueden hacer nada. Y hay dinero que realmente, como es solamente dinero, entonces causa lo que yo llamo la pobreza del dinero. Gente tan pobre que solo tiene dinero. Pero luego hay dinero que viene con bendición. Y es el dinero que realmente queremos. Es el dinero que es un medio para servir a algo más grande. Cuando una persona tiene grandes sueños, grandes propósitos en la vida, entonces va a necesitar mucho dinero, no un poco de dinero. Y cuando entiendes que el dinero es un medio para algo grande, entonces tu vasija, tu canal está abierto para que todo ese dinero fluya a esos medios y a esos propósitos superiores. Entonces, la gente busca dinero y ese es el problema. Las personas tienen que buscar propósitos grandes, objetivos grandes, algo a lo que servir y entonces hacer el dinero un medio para esos propósitos. Siempre digo que si tú haces el fin, el objetivo, el dinero, entonces pasas a servir al dinero. Y siempre he dicho que el dinero es un amo muy cruel, pero es un siervo muy fiel. Entonces, depende cómo lo enfocas. Y ese es el primer cambio de mentalidad que hay que tener. El dinero te sirve a ti. Tú eres a tu alma. El dinero es algo espiritual para nosotros en la Cábala. Claro. Entonces, el problema es siempre hacer los medios objetivos. Algo que tenía que ser un medio para, la gente lo hace el objetivo. Quiero dinero. ¿Para qué? Nadie en realidad quiere dinero. Si yo te digo, vas a tener en tu cuenta de banco 10 millones de dólares mañana, pero no vas a poder hacer nada con ellos, nadie los va a querer, ¿verdad? Claro. Prefiero tener 100 dólares que puedo hacer algo con ellos que 10 millones que no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a cambiar es nuestra perspectiva en cuanto al dinero. Y creo que la Cábala tiene una perspectiva muy diferente en cuanto al dinero y eso hace que dejemos de verlo como algo negativo, sino como algo que nos va a servir para grandes propósitos. Y esto es de lo que vamos a hablar a lo largo del episodio, porque a diferencia de muchos otros podcasts en los que ya hemos hablado de este concepto, quiero que vayamos directo a los planteamientos incluso desde personajes bíblicos que han aparecido y que han sido grandes portadores de riqueza, ¿no? Y qué mensaje nos traen ellos para nosotros en esta era, pues poder generar esa riqueza. Entonces, bueno, les voy a pedir que se queden hasta el final porque vamos a hablar de todos estos temas. Y mi siguiente pregunta, bueno, aquí ya he abierto como el mundo de las ideas, ¿no? Para preguntarte cosas, pero quiero ir a otra pregunta relacionada a esto y es el poder de la palabra, ¿sí? A veces cuando hablamos de dinero, pues nos referimos incluso con palabras que son como hasta hirientes, muy negativas. Esto desde la Cábala tiene una explicación. ¿El poder de la palabra realmente tiene un impacto a la hora de generar riqueza? Así es. La Cábala explica, y eso ya está escrito en la Biblia, que todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Y el texto bíblico, cuando dice que Dios insufló un alma divina, que es como un soplo divino. Dentro de nosotros mora divinidad. Literalmente así está escrito en la Biblia. Ahí dice, y fue el hombre un ser viviente. En la traducción aramea, que es un libro que también está en la tradición de la Cábala, dice que fue un ser parlante. Es decir, después de haber recibido divinidad en nosotros, nos convertimos en seres parlantes. ¿Qué quiere decir? Dios creó el mundo con el habla en la Biblia. Y dijo Dios que sea la luz, y fue la luz. Dios creó con él las palabras. Y el hecho de yo tener divinidad en mí significa que yo ahora también tengo la capacidad de ser un ser parlante, es decir, de crear con mis palabras. La creación a través de las palabras es pura magia. Por eso, abracadabra es un término arameo que significa habrá, crearé, cadabra, conforme hablaré. Oh, wow. Sí, eso es algo que la gente no sabe. Entonces, lo que tú hablas, lo creas. Las personas van por el mundo diciendo, el dinero no da la felicidad. Es una frase que no tienes que decir nunca. El dinero no da la felicidad. Bueno, si ya lo tienes y quieres un poquito equilibrarte y decir, quiero buscar otras cosas y no quiero buscar solamente ganar, quiero paz, quiero eso, puedes decirlo. Personas no tienen dinero y dicen, el dinero no da la felicidad. Entonces, tú ya estás creando una realidad en ti de algo que ya no vas a querer ir a por ello. Si no te va a dar la felicidad, ¿para qué lo quieres?
Una persona dijo, y mira qué diferencia al hablar, los que dicen que el dinero no da la felicidad es porque nunca han dado suficiente dinero. O nunca han dado suficiente algo a otros con el dinero que ya tienen. O no le han podido dar el tiempo a sus hijos. Porque como no tienen suficiente dinero, tienen que estar trabajando 14 horas al día y no tienen tiempo para estar presentes con sus hijos. Entonces tú sigues repitiendo, el dinero no da la felicidad, tu subconsciente y la realidad que creas con el poder de tus palabras hará que el dinero huya de ti. Y vas a tener que, para subsistir con poco dinero, estar perdiéndote lo más precioso que tienes en esta vida. Esto no es un juego. Hablar positivamente acerca del dinero y de las bendiciones que Dios nos da todos los días es algo muy, pero que muy importante. Y de hecho, cuando hablamos también de los familiares, todos tenemos una historia familiar con el dinero, ¿no? Es decir, que lo escuchamos de nuestros padres, de el dinero no cae de los árboles, o no seas avaricioso, ¿no? O sea, como que parece que era como lo malo, ¿no? Desear un poquito más de lo que cuando éramos niños. Eso puede recaer como parte de que hablamos ese concepto también en el podcast, como ciertas maldiciones familiares que, aunque luego a lo largo de los años hayamos intentado reconfigurar esto, ¿no? Y decir, ok, no voy a creer que esto es verdad, pero sigue empezando en nosotros de manera inconsciente. Hay 3 cosas que reflejan lo que hay en nuestro interior mucho. Son 3 puntos que todos empiezan con la letra mem hebrea, eso tiene un significado. La primera es todos los temas sexuales, la segunda es todo el tema del dinero y lo otro es nuestra relación con la comida. Si quieres conocer una cultura, ve a estas 3 cosas. Y si quieres conocer a una persona, hay muchas cosas que no vamos a poder saber, pero en estas 3 cosas se revela lo que hay en el subconsciente de la persona, en lo que guarda dentro. Y nosotros no nos damos cuenta, pero estamos plenamente influenciados, tenemos cargas energéticas de culturas enteras que nos influencian en estas 3 áreas, que además son 3 áreas súper importantes para tener el control de tu vida, y son las 3 energías creativas que nosotros tenemos, tanto el sexo, que uno puede crear civilizaciones enteras a través de él, las relaciones íntimas, tanto el dinero, que uno puede construir imperios con dinero, y tanto la comida. Comida es algo que nosotros no entendemos, pero nosotros comemos algo y lo transformamos en energía, en algo que está disponible ahora para nosotros, y es una capacidad que nosotros tenemos. Cuando nosotros tenemos una mala relación con estos 3 puntos, de repente toda la creatividad se va de nosotros. No podemos construir, no podemos hacer. Y muchas veces esto viene de familia. Hemos tenido malas experiencias, hemos visto a nuestros padres sufrir por el dinero, hemos visto a nuestros padres en situaciones difíciles por causa del dinero, y ellos se han criado en ciertas culturas, en ciertos momentos de la historia muy diferentes a estos. Y seguimos pensando en cuanto al dinero igual que nos han enseñado ellos, cuando el mundo que nosotros tenemos hoy es un mundo completamente diferente. Y obviamente eso tiene que ver con muchísimas cosas, tiene que ver con religiones, tiene que ver con ideologías políticas en los países que hemos vivido, donde se nos han tachado a los ricos como los malos, a los ricos como aquellos que no son espirituales, a los ricos. Y si en tu subconsciente un rico es algo malo, nunca vas a querer ser como él, nunca vas a querer ser rico. Y en algún momento, si esto viene tan enraizado hasta en la propia cultura, ¿es posible salir de esto? O sea, ¿es posible romper con estos patrones que ya se han vuelto tan automáticos en nosotros, ¿no? Sí, yo creo que llega el momento un poquito que explique cuál es el esquema de todos esos patrones, porque está muy organizado dentro de la Kabbalah. Ah, wow. Y es que nosotros tenemos algo que se llama el árbol de la vida, sí, que son las 10 sefirot, y las 10 sefirot tienen como 5 niveles generales. La primera de las dimensiones se llama Keter, es la más elevada, representa un poquito el potencial o el flujo de luz. Sí, hemos dicho que la bendición, ¿sí?, antes de que se materialice en dinero, primero es luz. Nosotros le llamamos Shefa. Shefa significa como flujo. Para nosotros el dinero es algo que fluye constantemente. Sí. ¿Sí? No es algo que tienes que ir a buscar allí o a hacer alguna artimaña para conseguirlo allá. Shefa es algo que fluye sobre ti constantemente. Esa es la primera de las dimensiones. En esa dimensión, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que cambiar mi mentalidad. Es fe. Es creer. Abundancia fluye sobre mí constantemente.
Y está ahí. Es como un precepto que yo me puedo decir constantemente, la abundancia Totalmente. fluye dentro de mí. Además, Okay. no solamente te lo puedes decir, simplemente te tienes que levantar, abrir la ventana, ver todo lo que Dios ha puesto a tu servicio y entenderlo como una realidad. Puedes mirar hacia adentro y ver cómo funciona tu cuerpo. Dime que no hay abundancia en todos los mecanismos, en todas las bendiciones, en el hecho de respirar, en el hecho de poder ver. O sea, tenemos que estar conectados con la realidad de que Dios hace fluir su bendición sobre nosotros constantemente. Ese es el primero de los niveles. Hay un segundo nivel, que son las 3 dimensiones superiores, que nosotros les llamamos los 3 cerebros. ¿Sí? Son Jochma, Binah, Dat, son nombres en hebreo un poco complicados, no quiero complicar a la audiencia. Nosotros les llamamos los 3 cerebros. ¿Ahí qué hay? Nuestras creencias, nuestras interpretaciones de la realidad, en lo que estamos enfocados. ¿Okay? Y ese es el primer bloqueo. El flujo viene, la bendición de Dios viene, pero queda bloqueada en el primer eslabón en la gran mayoría de la gente. Creencias. Nuestros padres nos han pasado creencias de forma consciente, diciéndonoslo, a veces subconsciente. Porque hay a lo que nosotros llamamos, de alguna manera, las cargas transgeneracionales o las maldiciones transgeneracionales. Nosotros podemos estar pensando como nuestros abuelos que ni siquiera hemos conocido. Esto es una realidad, porque hay una transmisión que va más allá de lo físico, va a través de lo espiritual. Entonces, hoy en día se hacen estudios de epigenética y de cosas así. Nosotros lo hemos visto tantas veces en gente que después de haber conocido, sí, que los abuelos habían estado en el Holocausto, que habían estado aquí o que habían estado allá, de repente ver todo tipo de formas de pensar que tienen que ver con mecanismos y patrones de personas que ni siquiera se conocían entre ellos. Pero eso va pasando. Entonces, uno tiene que ser muy consciente de cuáles son los patrones, ¿ok? Y sobre todo aprender nuevos. Okay. ¿Cómo se sale de eso? Sí. Hay muchas maneras. 1, estudio. Claro. 2, entorno. Busca entornos que piensan de forma abundante. Muy bien. Yo lo he dicho. Hay personas que dicen, es que yo quiero hacer esto, quiero emprender. Ve y júntate con emprendedores. No, es que no quieren estar conmigo. Diles que les pagas una mentoría, quieres invitarles a un café, sé pesado. Ve a 10, 3 te dirán que sí. 4 te dirán que sí. Las personas, le dije el otro día a una persona, ¿quieres abrir un restaurante? Y nunca has hablado con alguien que ha abierto y ha tenido éxito en restaurantes. Ve, busca a los 5 hosteleros más exitosos de la ciudad. Dile a los 5 que quieres un café con ellos. 3 te van a decir que no tienen tiempo. 2 te van a decir que sí. Siéntate con ellos, estate a su lado. ¿Sí? Yo ayer estuve haciendo una mentoría con una persona que tiene un patrimonio de 1 billón. ¿1 billón? 1 billón de euros. Entonces, 1 billón americano, o sea, Okay. mil Sí, millones. Bueno, ahí. Entonces, estuve con él, pagué, porque él no quisiera estar conmigo, que no me conoce de nada. Pagué por esa mentoría, comí con él, me formé, estuve a su lado, es suficiente, aparte de todos los consejos que me dio, aparte de todas las oportunidades que se nos abrieron. El hecho de estar en ese entorno y ver la manera de pensar que tienen ellos, ya te cambió todo. Sí. Te cambió todo. Entonces, los primeros patrones son mentales, ahí está. El flujo viene, pero se bloquea en el primer lugar. Aprende a pensar como aquellas personas. Yo como judío puedo ver a mi comunidad cómo piensan. Piensan muy diferente en cuanto al dinero. El dinero no es malo. A mis hijos en la escuela les cuentan historias sobre millonarios. Claro. Como si fueran buenos. No, en la historia del jardín de infantes de mis hijos, el millonario no es el malo de la película. El rico no es el infeliz. El rico es el que pudo hacer esto, Dios le bendijo y pudo ayudar a mucha gente. Pero es que esas son las historias bíblicas también. Vemos a Abraham rico, a Isaac rico, a Jacob rico, a Moisés en lo más alto, a José rico. La riqueza no es algo malo en el subconsciente de este colectivo, que además la riqueza le ha dado tanto, le ha ayudado a subsistir en tantas ocasiones, ¿sí? Le ha ayudado a muchísimas cosas. Entonces, ya el hecho de que se piense diferente en cuanto al dinero, lo cambia todo, ahí pasas el primer bloqueo. Entonces, hemos dicho formación, hemos dicho entorno, y después hay una tercera cosa que ya nos conecta con lo de abajo, y es que detrás de todo pensamiento y de toda
creencia se esconde una emoción y una herida. ¿Ok? Entonces, de toda creencia negativa. Siempre es el pensamiento tiene debajo a la emoción. ¿Okay? Si yo pienso algo, eso me causa emociones. Sí. Y si yo tengo una emoción, eso me causa comportarme de alguna manera. Ahora después lo veremos cómo está. Entonces, pasé el primer bloqueo, que es el mental, tengo los bloqueos emocionales. Esos son los más importantes de arreglar. Porque ahí está el verdadero bloqueo. Los bloqueos, de alguna manera, siempre suelen tener que ver con algún evento, con alguna herida, con heridas que me causan emociones que moran en mí, moran en mi subconsciente, y de repente camino con ellas. Un sentimiento de que no soy suficiente. Lo puedo haber heredado de 3 generaciones atrás. Entonces, si yo me paseo por el mundo sintiendo que no soy suficiente, no importa cuántos libros de éxito me lea. Justo. ¿Ok? Porque yo creo profundamente, no es que creo, lo siento, que no soy suficiente. Entonces, aunque me digan, piensa así, haz esto, emprende de esta manera, algo en mí sigue con un dolor profundo. No soy suficiente. Y eso es muy, pero que muy profundo. Y eso viene de la infancia, en la mayoría de los casos, o viene transgeneracional de antes. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar maneras de liberar esas heridas. Y hay muchas herramientas. Una que pueden plantear desde la Kabbalah. Okay. Una muy sencilla, es respirar. La respiración consciente. La respiración consciente es un arte de liberar bloqueos. Y la gente no lo sabe y es tan sencillo y es gratis además. Aún el aire es gratis. Pronto ya nos lo van a Luego nos lo cobran, ¿eh? Pronto nos lo van a empezar a cobrar también, pero aún el aire es gratis. ¿Y por qué la respiración es una herramienta para liberar bloqueos? Ajá. Te explico un poquito cómo funciona, entonces abrimos un paréntesis. Perfecto. La respiración, si te fijas, es un poquito lo que mide cómo estamos por dentro. Cuando una persona tiene ansiedad, ¿respira profundo o respira entrecortado? Respira entrecortado. Sí. No respira profundo. Nadie dice, qué ansioso estoy. ¿Verdad que no? No. Al revés. Cuando hay calma, hay respiración profunda, prolongada. Cuando hay ansiedad, miedo, hay parar de respirar. Respiración entrecortada. Eso la Biblia ya lo dice. En Códigos, que cuando los hijos de Israel descendieron a Egipto y empezaron su primer exilio, Egipto significa Mitzrayim, que significa lugar de estrechez. Y allí está escrito que cuando Moisés vino a decirles, oye, vamos a la libertad, vamos a salir de todas las crisis, de la estrechez de Egipto, dijeron, no pudieron escuchar a Moisés por el duro trabajo y por el viento entrecortado, dice el hebreo, que es como una respiración entrecortada. Entonces, el trabajo duro, después podemos hablar, sí. Que el trabajo duro es un bloqueo. Hablaremos de eso. Un bloqueo para la abundancia, al revés de lo que las personas piensan. Su trabajo esclavizante no trae abundancia. Y después está lo de la respiración, en el sentido de que cuando estaban exiliados, respiraban entrecortadamente. Cuando uno tiene algo que le duele dentro, se contrae y deja de respirar. Eso es lo que hacemos. Sí, sí. Entonces, son 2 cosas. Contracción del cuerpo a nivel muscular y respirar poco. Contracción de la respiración. Si yo hace 20 años sufrí algo, hoy yo ya tengo un patrón donde yo voy contraído, por eso hay gente que ves así, ¿sí? Hay gente que no pueden estar relajadas. En medio del día les dices, relaja la boca. Ay, es verdad, no me había dado cuenta que la tengo así. El cuerpo no miente. Entonces, cuando una persona ahora se sienta durante 20 minutos a respirar de una forma rítmica y circular, ¿sí? 20 minutos simplemente haciendo esto, sí, hay más ejercicios. Hay muchos ejercicios, pero lo que está haciendo sin darse cuenta es romper el patrón de contracción.
que él tenía por causa de la herida. Claro, porque la emoción se enquista en el cuerpo. Totalmente. Entonces, ahora que la libera, ¿sí? Ahora que libera el patrón, sale la herida. Cuando respires de forma consciente de esta manera, lo que va a pasar es que de repente va a aparecer el dolor. Porque has roto el patrón que estaba alrededor del dolor. Y todo lo que has creado alrededor. Esas contracciones para no sentirlo. Paramos de respirar y nos contraemos para, de alguna manera, oponernos a ese dolor. Si yo ahora relajo y respiro, hago lo contrario y de repente aparece el dolor. Y ahí puedo liberarlo. Puedo atreverme a aceptarlo y transitarlo. Puedo llorar, lo puedo gritar, lo puedo desprender con el cuerpo. Hay muchas reacciones que tenemos. Y una vez lo pasamos, de repente sucede algo en la gran mayoría de los casos. Después de la liberación empiezan a venir recuerdos en el subconsciente. Y ahí empiezas a entender muchísimas cosas. ¡Wow! Todo esto lo tenía dentro. Todo este llanto, toda esta tensión, todo esto. Y eso te viene con los recuerdos y de repente empiezas a recordar cosas. Entonces, es una herramienta tremenda para liberar heridas de mucho tiempo. Mira que yo pensé que me ibas a decir, pues eso, un salmo o algo así interesante, ¿no? Y me dices, conecta con la respiración, eso me parece... Para la Kabbalah, todas las palabras que tienen que ver con los niveles espirituales del ser, tienen que ver con el aire, con la respiración. Por ejemplo, alma es neshama, que es casi la misma palabra que neshima, respiración. Espíritu es ruach, que significa viento. Nefesh tiene que ver con neshifa, que es un soplo. Son diferentes niveles espirituales del ser, todos tienen que ver con el aire, con la respiración. Yo soy un gran fan de la respiración y de respiración consciente y meditación a través de la respiración. Ya hubo grandes cabalistas aquí en España, en Zaragoza, por ejemplo, Rabbi Abraham Abulafia, que fue uno de los más grandes cabalistas que tuvimos, que trabajó muchísimo con las respiraciones. ¿Ya trascendió él? Él ya trascendió. Okay. Hace bastantes siglos. Oh, wow. Sí, sí, estamos hablando okay. Si no me equivoco, estamos hablando de 8 siglos atrás o 9. Entonces, eso es una manera tremenda de desbloquear. Qué maravilla. Pero bueno, hay muchas maneras. Bueno, es que aquí podemos hablar un episodio solamente de desbloquear esto, obviamente, O sea, bueno, obviamente. Pero esto abre paso a más cositas que quiero trabajar contigo. Y antes de seguir profundizando en esto, o sea, porque ya seguramente muchas personas se están preguntando en este momento, o sea, ¿cómo el rabino Daniel Chapán, ha empezado a emprender en este camino? Porque tú has nacido en Barcelona, ¿no? O sea, una cultura diferente, una religión, no sé si diferente o era parte de tu... Yo nací judío. Vale, tú naciste judío, ok. Por mi madre. El judaísmo va por la madre. Por la madre. Para nosotros. Ok. ¿Cómo decidiste encontrar tu propósito en esto? O sea, ¿cuál ha sido tu camino y cómo te ha conectado también con la abundancia? Que me imagino que tú tienes también tu historia personal con relación al dinero en sí. Totalmente. Yo tuve la suerte y la bendición que Dios me hizo entrar en una crisis muy temprano en la vida. Okay. Para darme cuenta ya desde muy joven que nada en este mundo me iba a hacer feliz. Por mucho que consumiera más de lo que el mundo material me tenía como oferta, yo no iba a ser feliz. Y yo fui consciente de eso muy joven. Gracias a Dios, mi familia... ¿Cuántos años tenías, perdona? Yo tenía 14 años. ¡Wow! Sí, mi familia pudo dármelo todo. Okay. Y aún así yo no sentía... Y yo dije, si va de esto, si la vida va de esto, yo no la quiero. Y ahí entré en una crisis existencial muy fuerte, tiene que ver también con el divorcio de mis padres, donde vi que un dolor emocional puede ser tan o existencial, es decir, ahora mi familia se quebró y ahora todo esto pesa tanto más que todo el bien material que tengo en mi vida. Digo, entonces nada nunca de esto va... Era suficiente, ¿no? Sí, para sentirte claro. completo. Entonces, muy rápido empecé la búsqueda espiritual, que pasó por muchas cosas y terminó en el judaísmo. Yo siempre supe que soy judío
y me fui a estudiar en Israel y allí me dediqué al estudio por completo. Pero esta historia me llevó a encontrar mi propósito espiritual y también el personal cuando entendí en cierto punto que había estudiado muchísimo, porque la gente creo que no está familiarizada con los centros de estudio nuestros. Son como internados donde se estudia literalmente entre 8 y 12 horas diarias. Sí, hay una cultura de estudio muy fuerte. Uh-huh. Hasta que nuestros héroes ahí son personas que estudian 15, 16, 17 horas, tipo se saben grandes cantidades de información y son sabios, y esas son las personas a las que admiramos. Entonces, yo estuve en este proceso de estudio muy profundo. Después, cuando me casé, obviamente, pues también le dediqué a la familia, pero seguí estudiando. Después pasé a la Kabbalah. Tuve la suerte de estar en uno de los lugares más céntricos del mundo a nivel de Kabbalah más prestigiosos. Es una yeshiva, se llama, que es un centro de estudios que se llama Betel, donde fue fundada por grandes kabalistas, y hasta el día de hoy, pues ahí tuve mi primer maestro de Kabbalah, quien fue mi maestro, mi rabino, al cual yo pude acompañar en muchas cosas. Pero después de tanto éxito espiritual, hay algo que no me terminaba de... ¡Qué fuerte! De cuadrar. Imagínate. Y he tenido la suerte de que he sido muy sensible a las crisis. O sea, cuando la tengo no lo disimulo. Y esta segunda crisis me llevó a integrar algo. Entendí que el ser muy espiritual no quita de que tengas que sanar también. Claro. Tienes un niño interior que por mucha Kabbalah que le des, no necesita Kabbalah el niño interior. El niño interior necesita el amor de mamá, el amor de papá, entender por qué le pasó eso, que alguien le abrace. ¿Sí? Y yo estaba intentando cubrir con cosas tan elevadas algo tan simple y algo tan sencillo como eso. Y entonces empecé mi proceso de sanidad interior. Entonces, en un momento pude unir las dos. ¿Qué es la sanidad interior? Sanidad interior es ir a sanar tus heridas del pasado. Sí. No creo que se tengan que sanar. Creo que están allí con un propósito. A mí la Kabbalah me dio otra visión de mis heridas. No era algo que me molestaba dentro y tenía que quitarme. Era algo que Dios había puesto allí para enseñarme tantas cosas, pero si no me atrevía a ir a ellas y a hacer algo con ellas y a mirarlas y decirles, ok, esa es la necesidad que tengo ahí dentro y tengo que respetarla y tengo que honrarla y tengo que hacer el proceso, pues si no hacía eso nunca llegaría a nada. Y lo entendí, lo hice, sané, ahí aprendí todas estas técnicas de respiración, etcétera, etcétera, ahí en Israel con alguien que es un mentor que tengo allí. Y de repente empecé a integrar las dos cosas, la espiritualidad y el camino de crecimiento personal, desarrollo humano, y entendí que van juntas, que somos un alma, pero también somos humanos. Y ser espiritual muchas veces para mucha gente es dejar de ser humano. Y hay gente que no va a una terapia porque prefiere ir a la sinagoga o a la iglesia o a donde quiera que vaya. Y eso es un grave error, porque una cosa es el alma y otra cosa es lo que nosotros llamamos el nefesh, que es el ser. El ser necesita el lenguaje de ser, el alma necesita el lenguaje del alma, y cada uno tiene su trato y cada uno tiene su... Entonces, después de pasar por eso y hacer esa integración, creé algo que se llama Kabbalah Coach. Okay. Es Kabbalah Coach en el sentido de desarrollo humano. Sí. Y entonces allí empecé a entender que se trata de las dos cosas. Uh-huh. Y bueno, eso me conectó con mi propósito de vida. Interesante. Y el propósito, como mencionabas en un inicio, está muy ligado a tu capacidad de tu flujo de abundancia. Tener propósito. O sea, si el dinero va separado del propósito, entonces es un problema. Es un problema. Sí. Ahí tuve algo muy importante. Yo tenía un problema con el dinero, muy fuerte. Uh-huh.
Ahora entenderás el porqué. Sí. Y me fui a un retiro de 3 días que se llamaba el Código del Dinero. Y era para desbloquear y para... Y en algún momento la persona que lo estaba dando, que fue después la persona que me certificó como coach, me hizo levantarme y me hizo contar una experiencia negativa en cuanto al dinero. Y lo primero que me vino es una historia familiar que fue la que causó el divorcio de mis padres del que hablé antes. Ok. Y era en un viaje donde supuestamente, o sea, estábamos en el... O sea, sí, sales de viaje, haces y te vas, y estábamos además en la Torre de Pisa. Entonces todo sucedió en la Torre de Pisa, que está torcida ahí, se me empezó a torcer todo. Era muy simbólico esa escena. Muy simbólico. Tengo una foto conmigo en la Torre de Pisa, mi cara lo dice todo. Y allí entendí que esa herida me estaba bloqueando todo. Todo. Y decidí hacer algo con ella. Y cuando empecé a sanar, se me abrió el flujo de una. Mentalidad siempre la tuve, porque gracias a Dios algo que sí que me habían transmitido, pero había algo que me hacía tener una relación horrible con el dinero. Ajá. ¿Era un concepto que tenías sobre el dinero? No era un concepto, era una herida. Una herida. Sí. O sea, de nivel mental, casi todo estaba bien. Yo pues, me decías, pues el dinero es malo. No es malo. ¿Pensabas que el dinero había separado a tus padres? Yo pensé que el dinero había separado a mis padres, que el dinero había causado todo eso. Ok, sí. Entonces, no era una creencia consciente, Sí. pero era una herida muy profunda. Y simplemente me fui al otro extremo. Yo vivía como un monje, literalmente, del Himalaya. Yo vivía... No, o sea... Es un poquito difícil de explicar, pero nunca gasté en ropa, nunca gasté en absolutamente nada. Yo siempre me vestí de la misma manera y no tenía lujos, no salía a restaurantes, no iba a hoteles, no iba de vacaciones, nada. Yo era una persona completamente entregada a lo espiritual, lo cual no lo digo con orgullo porque era un desequilibrio en mi caso. O sea, hay mucha gente que lo vive así, es maravilloso. En mi caso no era lo que yo tenía que hacer. Entonces después, cuando sané, lo vi muy fácil, cómo se abre todo. Es interesante. Es una apertura total. Y a veces es simplemente observarlo, ¿no? Reconocer que eso viene de ahí. Porque porque luego nos planteamos como, ay, ¿qué hago ahora con esta información? ¿No? Simplemente déjalo ser, porque ahí vas a entender muchas formas de actuar que has tenido también en la vida, ¿no? Y vas a reconciliarte con eso que antes no podías entender y ahora sí lo puedes entender. Totalmente. ¿No? Porque como dijimos antes, una emoción siempre condiciona después tu conducta. Claro. Entonces yo ahora cuando me comportaba de ciertas maneras decía, espera, esto no es espiritualidad, eso es por la herida. No es porque soy muy elevado que no hago esto, es por la herida. Entonces, ¿para qué no hacerlo? Wow. ¿Sí? Pues mis padres son hosteleros y a mí restaurantes y yo somos algo que es como siempre hemos ido juntos. ¿Sí? Entonces yo nunca dejé de ir a restaurantes, dejé de comer. Y es algo que yo me respondía con, yo no necesito eso. Y dame... Soy una persona desprendida de todo, claro. Soy desprendido de lo material. Ajá. Y ahí, por ejemplo, fue darme cuenta. Ok, soy consciente de la herida. Y como tú dices, la conciencia lo cambia todo, pero también hay que transitar el dolor que no te permitiste transitar. Porque una separación de tus padres, en cierto aspecto, es como una especie de luto que hay que transitar. Yo lo transité a los 27 años. Qué fuerte. Sí, claro. Después de 13, 14 años. ¿Y cómo ha sido el concepto del dinero tu mejor maestro también, no? También. Para hacer cambios importantes, profundos en tu vida. Esto siempre lo digo a la gente, que cuando tú empieces un proceso con la abundancia, vas a empezar una relación contigo mismo y una relación con Dios. Increíble. Porque cada pérdida es una señal de un reflejo de dentro, o un mensaje de arriba, y ya no es una pérdida. ¿Sí? ¿Cuánto paga la gente para que le digan cosas? ¿Sí? A veces hemos tenido pérdidas empresariales ahora en las empresas que tengo. Y siempre decimos con los socios, no es una pérdida. Ha sido la mejor inversión.
nos hemos dado cuenta de esto y de esto y de esto y de esto. Vamos adelante. Ya no, cuando estás desde ese prisma no existe el concepto de perder. ¿Sí? Y esa es otra cosa que la Kabbalah explica, que quizás podemos hablar. Pero Sí. uno de los grandes problemas que tiene la gente con el dinero es el miedo a perderlo, ¿Y qué dice la Cábala sobre esto? que no existe la pérdida. Sí, que todo es aprendizaje. ¿Sí? Las caídas son solamente el impulso que tienes que tomar para levantarte más alto. ¿Sí? Es como cuando tú quieres lanzar ¿cómo se llama eso? En España se llama tirachinas, pero yo no sé si Sí, cómo se dicen. Bueno, sí, No lo importa, entenderán, ¿no? pero Ok. la goma tiene que ir primero Claro. atrás, Ujú. y es el impulso que tomamos hacia atrás. Para nosotros no hay pérdida, y perder es parte del camino. Claro que cuando abra un negocio voy a perder, a veces, claro. Sí. ¿Por qué? Porque tengo que ganar mucho. Y hay un verso en el libro de los Proverbios que dice: 7 veces cae el justo y se levanta. El rey Salomón, que fue el hombre más rico y más sabio, 7 veces cae el justo y se levanta. Si tú quieres ser justo, exitoso, rico, lo que quieras ser, espiritual, si tú no quieres caerte, no entres en el juego. No entres. No lo hagas. ¿Quieres emprender y no quieres perder a veces? No empieces. ¿Quieres crear un podcast y no quieres que algún día se te haya olvidado hacerle el clic a la cámara o el micrófono esté desconectado o te pasó esto o se borró el podcast o el invitado no fue lo que tú te pensabas o las vistas? No lo hagas. ¿Sí? Y la pérdida, en los ojos de la gente, la pérdida es parte de la ganancia. Y si no entendemos esto, estamos muy mal. Como, por ejemplo, en Estados Unidos pasa mucho, ¿no? En tema de empresarios y demás, o sea, ellos se cuentan las pérdidas, o sea, como parte del heroísmo de ser un gran empresario, ¿Tal? cuentas tus fracasos. Aquí parece ser que al contrario, ¿no? No puedo contar las veces que he fracasado porque es malo, ¿no? O sea, es como una señal de eso, fracaso como tal. Es interesante ese concepto que hay que tener con relación al error, al fracaso, a la pérdida, verlo como un aprendizaje. Te voy a decir que yo pienso que desde lo espiritual es más importante rectificar tu concepto del error Claro. que rectificar tu concepto del éxito. ¿Sí? Como vayas a lidiar con todas estas cosas, ¿sí? Es mucho más importante de qué estrategia para el éxito vas a tener. Sí. Que también es importante, pero mucho más importante eso. Ahora hablemos acerca de la mente judía de la abundancia, ¿vale? Dale. Si te parece. Porque hay algo que me llama mucho la atención del pueblo judío y es que durante siglos, bueno, que han estado, ¿no?, en mucha persecución y tantos conflictos, sin embargo han generado una riqueza pues casi que desproporcionada ¿no?, en mucha de la población judía. Entonces, y yendo un poco al estudio, el Talmud dice que cada persona tiene la obligación de enriquecerse, no como opción, sino como una responsabilidad espiritual. ¡Wow! Esto me parece increíble. O sea, y quiero entender también desde tu postura cómo entendemos esto, porque siento que a veces, o sea, si lo entendemos de esta manera es como quitarnos el peso del ego, ¿no? Es que es por mí que soy rico. Pero si lo entendemos como una responsabilidad espiritual que viene de Dios, pues, wow, dices, quiero cumplir esto, ¿no? Quiero llevarlo a cabo. Total. Lo primero es, para nosotros desde nuestro prisma, yo y mi dinero no somos dos cosas separadas. El dinero es un reflejo. La palabra hebrea para dinero es la palabra damim, que es la misma palabra que sangres. La Kabbalah dice que el dinero es parte de mi nefesh, que es una parte de mi ser. ¿Okay? Entonces, si yo dejo de ver el dinero como algo separado y lo paso a ver como, es un reflejo de lo que yo tengo, entonces, ¿qué voy a querer? ¿Que sea escaso o que sea abundante? ¿Cómo quiero ser yo? Eso es lo primero. Son los medios que tú tienes para manifestar tu alma en este mundo. Cuanto más dinero tienes, más libertad tienes para ser quien eres, para hacer lo que tienes que hacer en este mundo, para servir a grandes propósitos. Es por eso que el dinero no es ni bueno ni malo. El dinero solo potencia lo que ya eres. Si una persona que no tiene dinero, cuando tiene dinero, se convierte en una persona arrogante, no es por el dinero. Es que ya era arrogante, solo no tenía ningún motivo para serlo. Entonces no podía ser arrogante, pero lo era en el fondo. Y ahora que lo tiene, no es que el dinero le ha hecho arrogante, el dinero solo ha potenciado lo que tiene dentro.
¿sí? Es un potenciador del ser. Es como la sal para la comida, el dinero lo es para el ser, para el alma interior. Si una persona es humilde, no importa cuántos billones tenga, sigue siendo humilde. Entonces, o más humilde aún. Entonces, esta es la primera cosa que creo que hay, es en la mentalidad judía, el dinero sirve a algo más. Okay. Lo necesitamos para algo más. Sí. Y no para consumir solamente, sino para construir, para hacer, para... ¿sí? En el momento en el que... Has hablado de las persecuciones, pero en el momento que tú dices, yo necesito dinero y necesito que me necesiten, que eso es otra de la mentalidad que voy a decir, porque si no, me puede pasar esto y esto y esto. Entonces yo necesito tener el dinero para... Es decir, ya el dinero sirve a un propósito mayor. Y ese propósito mayor tiene que ser grande, porque a veces pensamos que el para qué es que tiene que ser un para qué, es que voy a ayudar a 1000 personas, es que, o puede ser algo tan sencillo como para alimentar a mi familia, o algo muy banal, de decir, pues quiero este dinero para tener unas vacaciones con mis hijos, ¿sí? O sea, ¿qué tipo de para qué hay que buscar? Yo creo que cada uno tiene su para qué. Es algo muy personal. Mi experiencia es que yo tengo un Dios grande y suele tener propósitos grandes. Mi alma, si yo creo que es un alma divina, es un alma grande. Entonces yo no tengo ningún tipo de problema de falta de humildad o de arrogancia de decir, en mí mora un alma grande y una luz grande. Entonces yo no creo que yo vengo aquí solamente para tener vacaciones con mi familia, que es muy importante. Ya, ¿Sí? ahora hablaremos de eso. ¿Okay? Sí. Entonces, hay que tener, pero creo que los propósitos de las personas que despiertan a entender quién son realmente suelen ser propósitos grandes, porque mora grandeza en nuestro interior y no podemos obviarla. Está ahí. Entonces, yo creo que hay que aspirar a algo. No conformarnos con, bueno, yo quiero mi dinero pues para ir de vacación. Es algo que puede ser, pero creo que hay algo más. Estoy convencido de eso. Me cuesta limitarme a pensar que sería solo eso. Sí. Entonces, yo creo que este es el primer punto. El segundo punto, somos una cultura que no ha visto el dinero como algo malo nunca. Y eso ya lo cambia todo. Entonces, tus creencias sobre el dinero, como hemos dicho antes, tienen que cambiar. En tercer punto, hay algo que es tan importante, que son los entornos. Nosotros creamos en comunidad. El networking es algo vital, tremendo que hay en las comunidades judías. Por eso se forman, ¿no?, esos espacios en donde uno apoya al otro. Creo que abre un negocio y creo que, bueno, tú me explicarás mejor, ¿no? Pero creo que todos están como, de alguna manera, ayudando a que ese negocio sea fructífero, ¿no? Es como esa red de apoyo constante entre ellos. A ver, hay como en todas las sociedades del mundo, hay competitividad, hay peleas, hay todo, ¿sí? No estamos idealizando la comunidad, pero sí en este aspecto ayudas. Yo, o sea, no creo que puedo quedarme sin nada, muerto así, sin que nadie me haga ni caso, ni me ayude, ni de esto. Tengo ya demasiados buenos amigos que a lo mínimo me van a dar un buen empleo. Buen empleo. ¿Me explico lo que quiero decir? Y es una seguridad que caminas con la vida, de que no estás solo. Que sois una comunidad que además trabaja en conjunto para propósitos superiores y conjuntos. Eso es tan importante, los propósitos, lo repito. El otro día estuve hablando con una persona que solo el último año ha convertido una empresa de 20 millones en una empresa de 2.000 millones en el valor bursátil. Entonces, primero ni estaba ni en la bolsa cuando valía 20 millones, ahora está en la bolsa. Y me dijo, le dije por unos proyectos que estoy por hacer, y me dijo, todo lo que hagas por este propósito y por la comunidad y por esto, te va a salir bien. Acuérdate, porque no eres solo tú, estás trabajando para algo más grande que tú. Y este también es el secreto de la felicidad. La gente tiene un gran problema con la felicidad porque no entienden que la felicidad no pasa por hacerse felices a ellos. La felicidad pasa por ser canal de felicidad para muchos otros. Y ya pasa por ti, entonces ya eres feliz. Pero además la compartes con mucha gente. Sirve a algo más grande que a ti mismo. Entonces,
Creo que el buscar propósitos más grandes es, lo repito otra vez, porque es tan importante. Luego, aparte de la ayuda conjunta y de esto, yo creo que el pueblo judío es un pueblo de estudio y de formación. Tenemos desde tiempos bíblicos pruebas que los jóvenes en ese tiempo ya sabían escribir cuando y leer. Todavía el mundo vivía en analfabetismo. Sí. Mis hijos de 13, 14 años en la escuela estudian el Talmud, que es un libro donde se discuten contratos. Sí, hoy en día en el internet el Talmud está muy demonizado por gente que saca cosas de contexto, pero hablemos en general. Estudian contratos, estudian casos hipotéticos de problemas sociales que pueden haber y una discusión y una opinión de un sabio, otra discusión. Eso te hace pensar de otra manera en la vida, ¿sí? Es como el estudio es sagrado. Cuando tú ves a tu padre, que tu padre ha estado estudiando 10, 12 horas al día y por eso ha llegado donde ha llegado, entiendes que el estudio es sagrado y te lleva a lugares. Entonces, para una persona así, que ha podido estudiar esas cantidades de tiempo, esas cantidades de... Ahora le dices, bueno, hay que estudiar para, no sé, para saber hacer lanzamientos digitales en internet. No hay problema. Sí, hay personas que les dices, ahora aprende cómo funciona ChatGPT. Uy, no. No, qué locura, ya no puedo. Qué locura, ya no puedo. Sí. Cuando ahora estábamos subiendo, viniendo hacia aquí, hemos analizado un bono para inversión. Okay. No importa, un bono de una empresa para inversión bursátil. La gente, una de las cosas que no sabe es que no hay que ahorrar dinero en la caja ni en el banco. Eso es lo peor que puedes hacer, pues si quieres hablamos de eso. Y yo no soy bueno en eso. Pero es tan fácil. Le pregunté a ChatGPT, oye, dime cuánto da este bono y cuáles son los riesgos y qué debería estar pensando y qué debería no estar viendo. Y nos ha hecho un análisis bursátil. Oye, y dime qué otras opciones tengo en el mercado y por qué valdrían la pena más esta y compáramelas. Todo. Claro, ya nos ha la tardado información 10 minutos allí. Analizar gratis. Bueno, yo la verdad pago ChatGPT, pero no me acuerdo cuánto pago. Una cosa tremenda. Es algo, ya no hay excusas para estudiar. ¿Y cómo equilibramos esto de estudiar y realmente llevarlo a la práctica? Porque siento que también hay muchas personas que nos están escuchando que son muy estudiosas, que se forman un montón. Pero no aplican. Y no lo llevan. Es como ese miedo de dar el siguiente paso. ¿Y ahora cómo hago con tanta información que tengo para ponerlo en práctica? Yo creo que el miedo es el más... Claro. Pierde el miedo a perder, número 1. Es lo que les diría. Muy bien. Empieza a aplicar en pequeño. Perfecto. No hace falta. Hay incluso, estamos hablando ahora de las inversiones, ¿vale? Uh-huh. Hay incluso para invertir sin dinero, solo como una prueba. Empieza. A ver qué haces los próximos 6 meses. Y si te ha ido bien, hazlo para los próximos ya con algo de dinero. Emprendimientos. La gente piensa que un emprendimiento tiene que ser algo de esto. No, tienes algo que hacer. Mira, se lo dije el otro día a un familiar y le di una idea de negocio. Y me dice, ¿pero cómo lo va a hacer? ¿Quién me lo va a aceptar? Digo, ¿cómo quién te lo va a aceptar? Ve a un empresario y dile, mire, te quiero hacer esto en tu empresa gratis, sin ningún tipo de cobro y además después lo cortamos y ya, y no lo pagas. No quiero que sigas con eso, sino... Y si después lo quieres, pues ya hablaremos. Pero no, solo quiero ayudarte gratis porque yo lo quiero probar. Y no te va a afectar en tu negocio para nada, ni te va a hacer perder el tiempo a ti, ni nada. Solo dame 1, 2, 3 y yo te lo implemento. Y si subes las ventas por 3, habré ganado y si no, no. Sí, era algo con inteligencia artificial de ventas. ¿Qué empresario te va a decir que no? 1, 2. El tercero te va a decir que sí. Demuéstrate a ti mismo 6 meses que puedes hacerlo. Y después de 6 meses, ve. Y ve a otro y dile, ¿ves? Hice esto con el otro. Y mira, ha multiplicado sus ventas por 3. ¿Quieres? Sí, vale. Vale tanto. Claro que te va a decir que sí, si le das una oferta irrechazable. Claro.
Y después te vas a ir a otro y a otro y a otro y a otro y te vas a hacer una cartera de clientes y les vas a servir de la mejor manera y después vas a poner a un director y ya eres un empresario. Es tan fácil. Hoy en día lo tenemos tan fácil realmente. Simplemente hay que tirarnos al agua y obviamente hay que entender que en primera instancia tienes que trabajar, ¿sí? El trabajo duro, yo siempre digo, el trabajo duro no da la riqueza. Uh-huh. Porque la gran mayoría de gente trabaja muy duro y no tienen riqueza. Sí, muy duro. Pero sí pienso que para crear algo, un sistema que te dé abundancia de verdad, vas a tener que trabajar duro al principio. Pero no es el objetivo. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, y ahora quiero que hablemos del concepto del trabajo duro, que, bueno, en el judaísmo hay el concepto del Shabbat, ¿no? Que es el descanso. El descanso. Que contrariamente al trabajo duro, como que ellos tienen un día a la semana para absolutamente parar todo lo que están haciendo. ¿Qué tiene que ver esto sobre la abundancia que hemos olvidado? O sea, ¿por qué es tan importante hacer esa pausa en la semana para luego continuar tu trabajo? Es un concepto que es tan importante porque básicamente el Shabbat es como ese momento en el que tú entiendes que todo lo que hay es perfecto. Uh-huh. Que no importa qué ha pasado durante la semana, ahora toca disfrutar de lo que tienes. Okay. Es como nosotros le llamamos al Shabbat, en hebreo, Me'en Olam Haba, que es un poquito como el paraíso. Uh-huh. El paraíso ya vivirlo aquí. Tú trabajas, pero si tú no vas viviendo y probando un poquito de ese paraíso por el cual estás trabajando, ¿sí? Por ese resultado, no vale la pena. Es como personas que trabajan. Nunca, oye, no. Ganaste, hiciste. Ahora sí vete de vacaciones con la familia. Ahora sí disfruta de lo que has hecho. ¿Sí? Y es una mentalidad esclava todo el tiempo. Y aquí es como, no. Trabajaste 6 días, ahora disfruta de lo que has trabajado. ¿Ok? Es como Dios, de alguna manera, descansó del trabajo que había hecho. Disfrutó del trabajo que había hecho. Ahora tú tienes que disfrutar del trabajo que has hecho. ¿Y eso es importante para tener más riqueza? La abundancia es el deleite, el disfrute es una energía de abundancia. Dice el Salmo, Beitanag el Hashem, y vas a deleitarte en Dios y va a llenar todos los deseos de tu corazón. ¿Por qué? Llenar todos los deseos de tu corazón. Hubiera dicho, no, sé obediente y llenaré todos los deseos de tu corazón, o trabaja duro, ¿sí? Entrégate mucho y llenaré todos los... No, deleítate. Porque el deleite es una energía de abundancia. El sufrimiento es una energía de escasez. Personas que creen que el dinero es sufrido están mal. El dinero hay que disfrutarlo. Está ahí para que disfrutes, es una expansión. Cuando uno se deleita, mira lo que me sale me expando cuando me deleito. Entonces, el Shabbat es para nosotros, y también el profeta Isaías lo dice en la Biblia, que llamarás al Shabbat una delicia. Nosotros comemos, estamos ahí como reyes, nos ponemos los mejores platos, tenemos copas de plata, tenemos esto, tenemos lo otro, como si fuéramos reyes. Porque ese día somos reyes. ¿Ok? No podemos estar así toda la semana, pero ese día es para, de alguna manera, darte aquello a lo que estás aspirando. Okay. Un poquito. Muy bien. Sí, porque a veces pensamos que esto es una carrera de fondo, ¿no? El acumular hasta que lo tenga, o sea, hasta que llegue. Pero llegamos cansadísimos, llegamos agotados y luego decimos, ok, tengo todo esto, pero ¿para qué me sirve? Uh-huh. Me di cuenta que ya perdí a mi familia, me di cuenta que me desgasté, que mi salud se vio afectada. Claro, y llegas a un punto de una crisis brutal. Entonces creo que este concepto es muy interesante, empezar a integrarlo, porque al final es parte del camino, disfrutar de esto. Disfrutar. Uh-huh. Creo que otro punto del pueblo judío es trabajo inteligente versus, ¿sí?, trabajo duro. Okay. Trabajo duro suele ser, en la visión de la gente, cambiar tu tiempo por dinero. Uh-huh. Uh-huh. Eso no es inteligente. Porque tu tiempo es limitado. Tienes 24 horas al día. Duermes 7, 8, ya te han quedado menos. Tienes que comer, ya te quedó menos. Y imagínate que no quieres disfrutar de la vida ni nada, solo quieres trabajar.
Te han quedado unas horas limitadas que ahora tú estás intercambiando por dinero. ¿Cuánto dinero te pueden pagar por hora? Si eres mucho, te pueden pagar 2.000, ¿sí? No importa cuánto, ya tienes un límite. Y creo que la abundancia es algo que nos conecta con el Dios que en la Kabbalah es llamado Ein Sof. No tiene límite. La única manera de no tener límite es crear un sistema que te dé dinero también cuando tú no estás, más allá de tus horas. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo sé ahora que yo estoy aquí sentado y mis negocios me están dando dinero. ¿Sí? Pues lo he creado de forma inteligente. He trabajado duro, pero no es dinero igual a trabajo duro, porque yo ahora no estoy trabajando duro, ¿sí? Y está entrando dinero. Entonces, no es igual. He creado un sistema inteligente que me sigue aportando ingresos también cuando yo no estoy. Eso es muy importante. Y hoy en la nueva era se escucha mucho más de este concepto, ¿no? Totalmente. Los negocios digitales, los negocios online que te permiten hacer eso. Y no solamente, obviamente en lo digital hay una oportunidad tremenda, pero no solamente todo negocio se puede convertir en eso. ¿Sí? O sea, un restaurante lo puedes convertir en eso. Tú no tienes que estar ahí para que funcione. Que hay personas trabajando para ti. Claro. Delegar es una manera de de ser inteligente en tu trabajo, aparte que das oportunidades a gente que también pueda empezar y pueda trabajar. Y todo se puede convertir en eso. El punto es que tenemos que quitarnos la mentalidad de dinero igual a mi tiempo. Eso... Interesante. Bueno, esto ya parece como un podcast de negocios, ¿eh? Sí. Perdón, es que se me va. No, que va. Es también parte de enriquecer esta conversación que me parece fenomenal. Hay otro concepto que me gusta mucho y es el diezmo, ¿no? A ver si lo pronuncio bien, Maser. El Maser. Existe, bueno, prácticamente en todas las tradiciones, diría yo. O sea, es un concepto como que cualquiera puede identificarse con ello. Pero la Torá dice, da el diezmo para que te enriquezcas. O sea, esto me hace un boom en la cabeza, ¿no? Es decir, y entiendo yo que tiene que ver con el dar y el recibir. Es decir, tenemos que saber dar para poder recibir. ¿Y cómo lo hago cuando todavía no tengo el dinero? Yo creo que el diezmo es tan potente porque de alguna manera tú estás dándole un mensaje a Dios, te estás dando un mensaje a ti, le estás dando un mensaje a tu dinero. Cuando tú tienes dinero y lo primero que haces es apartar una parte para darla, tú le estás diciendo al resto del dinero, quiero que sepas que tú vienes a mi vida con un objetivo, el de dar. Yo vivo para dar. Yo soy un canal de dádiva. Yo recibo, porque si no recibes, no puedes dar. Pero el objetivo de mi vida es servir a alguien más, a gente, al mundo. Y eso es lo que realmente te va a dar la satisfacción más grande. Porque el alma, hemos dicho que es un soplo divino. Dios es dador. Dios no quiere recibir. ¿Qué quiere recibir Dios del mundo? Si Dios quisiera recibir algo del mundo, entonces le faltaría eso que quiere recibir. Y si a Dios le falta algo, no es completo. Y si no es completo, no es Dios. Dios tiene que ser completo por definición. Entonces, Dios es dador, según la Kabbalah. La voluntad infinita de dar. ¿Sí? La típica frase de Dios es amor. ¿Sí? Dios es el dar por dar. Es el altruismo absoluto, el amor absoluto. Mi alma divina también es eso, dar. Y entonces, en el momento que yo tomo mi dinero y le separo el diezmo y lo doy, le estoy dando un mensaje al resto de mi dinero. Tú ahora te tienes que elevar a la frecuencia de mi alma. Tú tienes que estar ahora alineado a mis propósitos álmicos, espirituales, de dar. Y no me estoy refiriendo a tomar el dinero y darlo, ¿no? Porque muchas veces el dinero lo puedes invertir en ti y tú serás el que vas a dar algo. Me puedo invertir incluso en mi imagen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la imagen es importante. Cuando la gente te ve con cierta imagen, ¿sí? O cuando la gente te ve con... Sí, no importa qué, con algo que has invertido en ti, la gente va a querer recibir de ti. Entonces, lo que inviertes en ti es parte de lo que das.
Mucho más si inviertes en tu formación, inviertes en tu tranquilidad, inviertes en tu desarrollo personal, inviertes en, ¿sí?, en cualquier cosa. Yo siempre le digo a la gente, no hay límite. Si tú crees que invertir en un jet privado te va a hacer un mayor dador, invierte. No hay límite. Si es por una tontería, sí, ayer yo no conozco mucho de las marcas, Sí. Y entré en Prada para comprarme una gorra. Una gorra. Sí, una gorra, porque en Barcelona no voy con la equipa. Okay. Entonces me querían cobrar 520 euros por una gorra. Tipo, Claro, entraste a Prada. Sí. Te digo, ¿para qué me voy a gastar? Ni que tuviera 300 trillones de dólares me gastaría 500 dólares en una gorra. Ajá. Sí, me fui a Voss al lado y me compré una por 50 euros. Entonces, lo que quiero decir es, no es gastar pero hay inversiones que valen tanto la pena, que son lujos, y valen tanto la pena. Un reloj. Hay relojes que no son solamente un reloj, son un mensaje familiar. Tú le heredas a tus hijos un reloj que va a durar 3, 4 generaciones, porque es un Rolex, un Patek Philippe, o yo qué sé. Y eso se lleva mucho en las familias judías, el dar. El heredar. Sí, el heredar cosas. algo. Y tú le heredas algo así, no se desvalúa, el reloj vale más, ¿sí? De lo que lo compraste, si supiste comprar bien. Claro. Y ahora tu hijo tiene un mensaje en la mano. Mi padre se gastó 20, 30 mil dólares en un reloj. Algo hizo mi padre en la vida que le fue bien. Sí, lo ves como una reliquia, ¿no? Como una algo reliquia, de poder, con algo. de poder familiar. ¿Sí? También. Y eso eleva la conciencia familiar. Eso es parte del legado de la familia, del dar. Lo que tu hija va a dar al mundo, lo que estás dando a tus hijos. Y la gente tiene un concepto del dar muy con perdón y lo digo con respeto, tipo de hermanita de la caridad que va y da, y ella no tiene nada, que lo respeto muchísimo. Pero también estuve hace poco con Ismael Cala en su podcast, Sí. y me dijo, María Teresa de Calcuta tenía proyectos que valían millones y millones de dólares. Ella no los tenía con ella, pero ella era abundancia en ese aspecto. Y me llamó la atención porque la gente tiene la imagen del voto de pobreza y del de eso. Exacto. Sí, pero la dádiva que ella tenía valía millones y millones de dólares. Tipo, Tony Robbins fue su coach. ¿Sabes cuánto vale un coaching con Tony? Sí, ¿cuánto vale un coaching con Tony Robbins? ¿Sabes? Es como... Entonces, cuando tu vida es dar, cuando tu vida es servir algo más, entonces el resto ya es... invierte en ti. Y ahora cuando tú das el diezmo, me enrollé con esto, pero cuando tú das el diezmo le estás dando un mensaje a tu dinero. Esto no es consumismo. Tú no eres para el consumismo. Tú sirves a propósitos superiores. Así que vamos allá. Tienes que ser muy medido, tienes que ser muy de esto para saber que realmente no te estás engañando a ti mismo, pero el más ser es un mensaje de abundancia que le das a tu vida. Muy bien. Y para las personas que quieren empezar a poner en práctica esto, que nunca lo han hecho, me preguntaste. ¿qué consejos nos podrías dar para hacerlo bien? Básicamente, yo os digo que el diezmo se tiene que ser dado. Primero que hay que quitar las necesidades primarias. O sea, una persona que está endeudada con su prima, yo le digo, no des el diezmo aún. Okay. Págale la deuda a tu prima. Okay. Sí, eso es lo más importante. Hay gente que está dando caridad y no le está pagando la deuda a su familiar. Y por darle caridad a un desconocido va a perder la amistad con un familiar. Entonces eso elimina lo del... Lo primero. Primero lo primero. Y creo que entre lo primero entra también las necesidades más básicas. Claro. Comida, casa, ¿sí? Tuyas y de tu familia. Después, cuando le has restado las necesidades primarias, ahora empiezan los beneficios. Lo que vas a usar para ir a un restaurante, para comprarte la camiseta que te gusta o el iPhone último o esto. Ahí ya empieza el diezmo. Toma todo eso, calcula cuánto tienes en un mes o cuánto te quedó en este mes. Toma el 10% y dalo en caridad a alguien que lo necesita. O acumúlalo 2-3 meses si es poco y después ve y cómprale algo a aquella persona que sabes que lo necesita y dalo en forma de caridad. Págale una formación. Sí, esa es la caridad más grande que hay, es ayudar a gente a formarse. Sí, porque si yo te doy dinero, tú ahora eres dependiente de mi dinero.
Claro. Si quieres volver a tenerlo, ¿qué tengo que volver? Tengo que volver a venir y volver a darte. Págale sus estudios. Págale claro. sus estudios, le estás cambiando la vida para siempre. Porque ahora él se puede formar y ahora puede trabajar solo y ganar dinero solo. Sí. Entonces, págale una formación, págale algo. Y de esta manera, esta dádiva que hagas eleva la frecuencia de todo. La frecuencia de tu vida, pero eleva la frecuencia también del resto del dinero que tienes. Uh-huh. Maravilloso, me encantó. También tienen un concepto, bueno, te voy a traer aquí una cosa porque parece que estamos como poniendo en grandeza todo, ¿no? Que todas las culturas y todo pues tienen sus cositas también, ¿no? Y uno de los comentarios que más pues me ha llamado la atención de la gente cuando hablamos de estos temas es, no, pero es que yo conozco a una familia judía que es demasiado tacaña, ¿no? Que no, como que mide mucho su dinero para entregar, o sea... ¿Estamos malinterpretando alguna forma de gestionar el dinero? ¿Cómo lo entienden ellos realmente? ¿Cuidan su dinero de alguna manera? ¿Es importante hacer ese tema de contracción un poco del dinero para luego saber dar? O sea, ¿cómo lo entendemos mejor? Yo creo que hay muchísimo valor al dinero. Okay. El dinero se valora. Sí. Es una de las cosas que me dijo ayer la persona con la que me senté, patrimonio de billón de euros, me dijo, respeta tu dinero. Okay. No se lo des a cualquiera. Me hablaba de inversiones, ¿sí? Sí, no lo inviertas en cualquier lugar. No dejes que cualquiera te líe. Tu dinero es importante. Respeta tu dinero. Okay. Y mucho más cuando sabemos que es una responsabilidad espiritual. Dios ha puesto en tus manos dinero. No veas tu dinero solo como algo tuyo. Algo que Dios te ha puesto en las manos y te dice, ahora quiero ver qué construyes con eso. Uh-huh. Entonces, ahora viene cualquiera o cualquier cosa. No lo malgastas con cualquier cosa, es una responsabilidad espiritual, es importante para ti. Y creo que eso hace toda la diferencia. Okay. La gente creo que no entiende la importancia del dinero porque simplemente lo ve como un medio para consumir cosas banales. Sí. Pero cuando es un medio para construir tu legado... Claro, es importantísimo. Muy importante. Importantísimo, claro. Bueno, hablemos acerca de objetos y rituales en nuestra casa. ¿Cuán importante es nuestro hogar, no? Para la construcción de abundancia. Sabemos que reyes, pues eso de la Biblia y tal, hablaban mucho de los templos, ¿no? Que construían templos como ahora lo podemos asimilar como nuestro templo del hogar, donde vivimos. Es tan importante nuestro espacio en el que habitamos a la hora de construir una abundancia. Totalmente. La casa es como un templo, un altar. Sí. Uh-huh. Y tenemos que honrarlo. Para los hombres, yo sé que hay una audiencia mayor de mujeres, pero para los hombres tienen que saber que hay dos cosas que tienen que honrar por todo lo alto. La primera es a su mujer. Para la Kabbalah la abundancia viene a través de la mujer. Así. Oh, wow. Y cuanto más honremos a nuestras mujeres, más abundancia viene a nuestra vida. Sí. Sí, entonces las mujeres tienen que saber eso, no aprovecharse de eso. También, que hay del otro lado. Está pero tienen que saber eso. Yo siempre a veces le digo a mi mujer, es una persona muy sencilla, de corazón y le digo, no, tú tienes que gastar un poco más, porque sí, le cuesta, para ¿no? que fluya, para que fluya. Claro. ¿Sí? Ajá. Entonces, pero en verdad está mal, pues soy yo el que tengo que ir a comprarle. Pero sí. Para eso también después vamos a dar una vuelta por aquí. Pero realmente eso es lo primero. Cuidar a tu esposa como una reina. Y las mujeres que se dejen cuidar como reinas. Eso trae abundancia a la vida. Por esto, chicas, compártanlo con los maridos, o sea, esto es clave, ¿eh? Y número 2, la casa. La casa es, lo primero, lo mismo. Tiene que estar honrada, hay que honrar la casa. Okay. La acumulación de objetos viejos es malo para la abundancia. Cosas que ya no te sirven, es una acumulación energética. La abundancia es un flujo que viene, entra, se invierte y se va. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes cosas que eran parte de esa abundancia, pero ya no te pertenecen, se materializaron para ti como abundancia hace 20 años,
pues ya no los usas, es ropa que no usas, ropa que ya no te va, no representa quién eres. No estamos hablando de las herencias que hablábamos hace un No ratito, estamos hablando de las cosas, herencias. objetos de valor que no... que No objetos de heredamos. valor, estamos cosas que ya no me representan. Sí. ¿Sí? No sé, cuando hace 20 años yo me vestía como hippie, me invento. Sí, sí. No, yo no, pero cualquiera. Y ahora yo tengo, no sé, un armario lleno de ropa que ya nunca me voy a poner, porque ahora soy, no sé, un empresario en un lugar que no me puedo vestir así. Pero sigo guardándolo. No, eso ya no eres tú. En aquel momento la luz se convirtió en dinero que convertiste en esto y fue parte de ti. Ahora déjalo ir, porque tiene que fluir más. Y tú lo estás atascando con eso. Entonces nosotros decimos objetos viejos, objetos rotos. El objeto roto en la casa, ¿sí? Nosotros en la Kabbalah tenemos la costumbre, no bebemos de un vaso roto. ¿Sí? Si este vaso estuviera quebrado aquí, yo no lo hubiera tocado. ¿Sí? Nadie se hubiera dado cuenta, hubiera dicho, el señor no tiene sed, pero no lo hubiera tocado. Interesante. Sí, entonces, ¿por qué? O sea, energéticamente... Energéticamente la energía de lo roto no va conmigo. ¿Ok? Entonces los objetos tienen energía. Esa energía es parte de lo que interactuamos todo el tiempo. Nosotros no queremos cosas viejas, cosas rotas en la casa, en bolsas, afuera, cuando pasa el camión, o si es ropa que ya no das a gente que lo pueda utilizar. A mí ya no me pertenece. Dejo fluir. Y si yo dejo fluir, viene más. Porque tengo que ver la abundancia como un flujo que entra y se va, entra y se va, entra y se va. Tiene sentido porque cada vez que empezamos a ordenar cosas que antes no queríamos ni ver de nuestra casa, empieza a suceder energéticamente, ¿no? Algo, nos empezamos a sentir las emociones, ¿no? Que se quedan bloqueados. Total. Porque es eso. Empiezan a salir y dices, wow, es como que empiezo a ver más claridad. Cuando mi casa está en orden, yo también me siento en orden. Total. El exterior, para la Kabbalah, el exterior es un reflejo de lo interior. Uh-huh. Funciona así. Entonces, cada uno lo puede comprobar en su casa. Puede ir a un cajón, volcar todas las cosas del cajón en la cama y empezar a agarrar objeto por objeto, mirarlo y decir, ¿me pertenece o no me pertenece? Sí. Sí lo guardas, no lo desechas. Vas a ver cuántas emociones se despiertan, vas a ver cuántos pensamientos, ¿sí? Porque hay un movimiento energético poderoso. Uh-huh. Entonces, esto es lo primero. Objetos rotos y viejos que ya no te representan. Adiós. Pueden ser viejos y que te representen 100%. Eso me recuerda a mi abuela, eso me requiere de esto. Lo dejas ahí, todo bien. Lo digo porque a veces hay gente que me malinterpreta en ese aspecto. Y después está la mesa de la casa. La mesa donde comes, sí, en el comedor, ese es el imán de abundancia más grande que hay. La gente lo usa como para poner cosas. Poner las cosas. No. Ahí no es para poner las cosas. Ese es un altar de conexión con Dios, familiar. Hay que cuidarlo, hay que respetarlo. Hay 3 cosas que yo siempre le pongo ahí. Una es sal. ¿Por qué? La sal es algo muy, muy potente para eliminar cosas malas. La sal representa lo eterno en la Biblia. En el templo, los sacerdotes, uh-huh, ¿sí? En el antiguo templo de Jerusalén, a todos los sacrificios que hacían le ponían sal. Y la Biblia dice que Dios tiene un pacto eterno con la sal. Lo único que no tiene fecha de caducidad en tu cocina es la sal. La sal no solamente que se conserva, sino que ayuda al resto de cosas a conservarse. Y otra cosa que se usaba la sal era para eliminar, aparte de que hace que todo lo malo que viene sobre un alimento ya no venga, porque lo conserva. Sí, eso es simbolismo espiritual también, uh-huh, que nos protege de lo malo que no venga. También servía para absorber la sangre, ¿sí? Y los líquidos negativos de una... Entonces salaban las carnes para quitar la sangre y líquidos que no querían y después la limpiaban. Entonces absorbe la energía negativa, la aleja y es algo que nos protege. Qué guay, un puñadito de sal, de cualquier tipo de sal. Cualquier tipo de sal. Okay. Yo lo tengo en un potecito, siempre perfecto, está en mi mesa. Muy bien. Después aceite de oliva. ¿Por qué? Representa la sabiduría. Parecido a lo que hemos dicho. Sí, son símbolos que también son espirituales. Tengo un potecito de aceite, un potecito de sal y siempre tengo un libro sagrado en la mesa. Cada uno según sus convicciones. Y esas 3 cosas no se mueven de la mesa de mi salón
y la mesa del salón intentamos que esté despejada, despejada siempre, ¿no? y es en la mesa hay la interacción más profunda familiar, o tendría que haberla. En la mesa nosotros elevamos el mundo. ¿Por qué? La Kabbalah explica que la realidad se divide en diferentes reinos. El reino de lo inerte, agua, sal. El reino de lo vegetal, son todas las plantas, las verduras. El reino de lo animal, la carne, etc. Y después está el reino de lo humano. Hay un quinto que es el de lo espiritual. Cuando un ser humano come, si te fijas, lo que hace es tomar todos estos reinos y hacerlos parte de él. El agua, la sal, ¿sí? El agua que bebió el vegetal, ¿sí? El vegetal que comió el animal y el animal que nosotros comemos. Sí comemos animal en cierto aspecto. Y ahora todo forma parte de mí. Y ahora yo puedo elevar aún más esto si yo, con la energía de lo que comí, sirvo a un propósito espiritual, a un propósito divino. Entonces, en mi mesa, yo elevo al mundo entero. Entonces, la mesa es un altar de conexión con Dios súper, súper profundo. Y la gente no lo tiene en cuenta. Daniel, aquí hablamos mucho sobre, bueno, no hablamos mucho, pero en algunos episodios hemos tenido la oportunidad de hacerlo, de hablar del mal de ojo, ¿no? Para las personas que nos desean mal económico, ¿no? Que pues fracase lo que estamos haciendo, que no tengamos, ¿no? Que existe lamentablemente en el mundo, lo hemos visto. ¿Hay algún ritual que podemos hacer de protección contra el mal del ojo? Lo primero, el mal de ojo existe. El Talmud dice que la bendición reposa sobre las cosas que están ocultas a los ojos de los seres humanos. Si tú tienes un proyecto y tu proyecto está oculto a los ojos de los seres humanos, va a tener muchas más probabilidades de éxito. Si lo primero que haces antes de abrir un emprendimiento es contárselo a todo el mundo, ya estás bajando tus probabilidades de éxito en mucho. Porque el ojo de los demás, aunque lo hagan sin querer, nos afecta. A veces el mal de ojo viene del papá o de la mamá que ven a su hijo tener éxito. Y dijeron, ¿y por qué yo no pude? Dios mío, ¿por qué yo no pude? No, estoy feliz con el éxito de mis hijos, pero ¿por qué a mí no? Claro, y es como... Ese ¿por qué a mí no? Ya es Algo que nos afecta para mal. Entonces, cuanto menos las personas sepan de lo que hacemos, mejor. Entonces, el primer ritual es callarse la boca. ¿Sí? Okay. Callarse, es el ritual más sano que hay. No hables. Además, a nivel, han dicho fisiológico y de neurociencia, etcétera, han dicho que cuando una persona cuenta sus sueños, de alguna manera ya disfruta de ellos, porque el cerebro no diferencia entre realidad e imaginación. Cuando lo cuenta y se lo imagina, ya tiene como la recompensa de haber llegado allí, entonces ya no necesita llegar. ¿No ves que hay mucha gente que habla mucho de dinero, que habla mucho de emprendimiento, que habla mucho de éxitos, pero no, ellos casi no tienen de esos? Hablan mucho. El hablar mucho ya les da la satisfacción y el cuerpo después ya no les acompaña a tener que conseguirlo. Acción. Sí, porque ya lo tienen. Hablado. Ya lo tienen. Sí. Ah, claro. Sí, ya en cierto aspecto la dopamina ya la han consumido y ya está. Entonces, no hablar es el primero. Segunda cosa que se puede hacer, que para el mal de ojo hay muchísimas cosas, pero hay diferentes rezos súper poderosos. Hay una oración que se llama el Ana Bekoach. Vale, enséñanos por favor cómo se hace eso. Esta oración no creo que es algo un poquito largo, pero le recomiendo a todo el mundo que la busque. Se llama Ana Bekoach. Ana Bekoach. Sí, lo pueden buscar en mi canal de YouTube. Tengo un video explicando qué significa palabra por palabra. Maravilloso. Es un rezo que tiene 6 versos principales, 7 versos principales en 6 palabras cada uno y son 42 palabras. El 42 en hebreo es el nombre de las 42 letras, es un nombre sagrado y ahí en las iniciales de esas palabras está oculto ese nombre. Entonces eso también ayuda muchísimo a alejar. ¿Y eso simplemente es ponerlo, por ejemplo, o lo tengo que repetir yo mismo? Repetirlo. Es una oración, además es una oración hermosa. Hay canciones hermosas de Ana Bekoach. Es algo súper recomendable. Hay otra lectura que es el incienso. ¿Cómo es eso? Es una lectura
que la Biblia habla de un incienso que se encendía en el templo. Entonces nosotros no lo encendemos, pero leemos la lectura. El Zohar, que es el libro fundamental de la Kabbalah, dice que la lectura de eso aleja todo tipo de mal y de brujería y de mal de ojo. Sí, también lo tenéis en mi canal, tengo... Daniel Chapán. Daniel Chapán, Ketoret se llama. Ketoret, ok. Y es súper poderoso. El hilo rojo, yo no soy muy partidario de los hilos rojos. Que ponerse, ¿no? Como en la... Sí. ¿Por qué no? En la Kabbalah no... es algo moderno. De últimos 20, 30 años. Pero la Kabbalah no habla de hilos rojos en general. Lo que sí habla la Kabbalah, uno de los más grandes kabalistas dijo que la mejor manera de evitar el mal de ojo, y esa es la más difícil, por eso la gente no la habla, porque a la gente le gustan las cosas fáciles, es cuando una persona tiene claridad en su propio camino, que no le importa lo que piensen los demás de él. Porque, ¿por qué tiene efecto la envidia de otro? Porque hay una brecha humana en mí. Me importa mucho lo que piensen de mí. Claro. Entonces, cuanto más me importe lo que otros piensan, más efecto tiene lo que piensan sobre mí. Es un hecho, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando yo tengo una debilidad de que no tengo claro mi camino, entonces estoy abierto y descubierto al mal de ojo de los demás. Yo tengo claridad en mi camino, no importa lo que... esto es lo que yo voy a hacer, yo tengo claridad, Dios me lo ha dado, ese es mi legado. Eso hace que el mal de ojo se aleje de una vida. De por sí. Salmo 91, muy poderoso contra el mal de ojo. Quizás el más poderoso de todos. Muy bien. Estar alegre, la alegría ahuyenta el mal de ojo. La tristeza atrae el mal de ojo. Es algo importantísimo. Hay mucho sobre el mal de ojo. Me encantó hacer esto. Podemos, o sea, déjenlo en los comentarios, grandiosos y grandiosos, si quieren, pues eso, ¿no? Hacer un episodio especial de mal de ojo, yo creo que sería interesante, ¿no? Y todos estos rituales y salmos de protección que podemos usar, déjenlo en los comentarios si quieren un episodio sobre eso, que me estás abriendo aquí la puerta. Algo grande. Un montón, sí, de cosas interesantes. Mira, hablando de tu canal, yo vi en tu canal de YouTube como un ritual con una moneda. No sé si nos puedes explicar en qué consiste para atraer abundancia. Sí, eso se llama tzedakah, que significa caridad. Ok. Básicamente, uno puede dar caridad por... como esto, Bizum y por transferencia bancaria, pero sí, lo mejor es tener en tu casa un pote con monedas. ¿Para qué? Metálicas. Ok. Para poner caridad todos los días. No hay protección más grande para la casa de una persona que la caridad. Al lado de la puerta, yo recomiendo a las personas que tienen malos decretos sobre sus vidas, que tomen. Al lado de la puerta, pongan una mesita con un pote. Y con un pote de monedas. Va al banco, toma 100 euros, 100 dólares, ahora dámelo en monedas. ¿Sí? Monedas pequeñas, no sé, de medio euro. Todos los días al salir, poner 2, 3 monedas. 3 a poder ser. Y todos los días. Y si se puede, todos los miembros de la casa. Ah, sí. Si se puede. Ok, vale. Eso sí hay una situación. Sí, vale. Okay, pero dar caridad así con la mano, todo tiene... Dicen, la Kabbalah explica que mis 5 dedos tenemos así. Tenemos la moneda, ¿sí? Tenemos la moneda, es la letra Yod. La letra Yod es la primera letra del nombre de Dios. Uh-huh. El nombre de Dios tiene 4 letras, que es el tetragramatón, que son la Yod, la Hei, la Vav y la Hei. Son letras hebreas. Okay. Sí, no sé si en edición se puede poner algo. Sí, se va a añadir. Se va a añadir. Entonces, sí, la Yod es como una redonda. Entonces es la moneda. La Hei tiene valor numérico 5, porque las letras en hebreo tienen valores de números. ¿Sí? Como esta es la número 5, pues tiene valor numérico 5. 5 es mi mano. Okay. ¿Sí? Entonces está la Yod, la Hei. La Vav es una letra estirada, es como mi brazo. Y la mano del que recibe, o sea, el quien lo recibe, es la Hei. Entonces, en el acto de dádiva está envuelto el nombre de Dios. Entonces, activamos las 4 letras del nombre de Dios cada vez que damos la caridad. ¿Y qué hago con ese dinero luego? O sea, después lo das a quien lo necesite. Muy bien.
¿Cada cuánto tiempo lo puedo hacer? ¿Una vez? Una vez al mes. Perfecto. Sí, una vez, cuando te vaya bien. Perfecto. Lo importante es que se termine dando. Fenomenal, me encantó. Wow. Y no usarlo para otras cosas. Ah, bien. Porque si bien. ya lo diste y lo usaste para otras cosas, es malo. Sí. Sí. Más bien va contra nosotros, Sí, ¿no? Porque eso tenía una intención concreta y si luego lo uso para otra cosa, ojo. Sí. Muy bien. Muy buena aclaración eso. No lo uses luego para ir a comprar el pan, ¿eh? Sí. Eso, Exacto. eso es para dar caridad. Súper. Bueno, yo tenía un bloque completo, si te soy sincera, de personajes bíblicos, pero creo que hemos llegado ya bastante justos. Se abrirá la oportunidad para hacer otra entrevista seguramente. Pero quiero cerrar con esta para ver si nos puedes ayudar a entender a Salomón. Salomón, un personaje que es considerado como el hombre más rico que ha existido. Pero curiosamente, la primera vez que tuvo conexión o contacto con Dios, no pidió riqueza, pidió algo mucho más interesante, que es sabiduría para dirigir a su pueblo. Fuerte. ¿Qué dice la tradición judía sobre Salomón? Porque entiendo que tenía como claves para traer riqueza. Muy bien. Si lo podemos como resumir en 3 o 4 principios que podemos aprender de Salomón para empezar a construir riqueza, y así cerramos el podcast de una manera muy a lo grande. Ok. Genial. Lo primero, decir que entiendo al rey Salomón sería un poquito demasiado, ¿no? Porque el rey Salomón es considerado el hombre más sabio de la tierra. Entonces se nos escapa, es una figura que se nos escapa mucho, pero él ha dejado sus claves. Sí. Y las podemos resumir. La primera es la que dijiste. No pidió para sí mismo. Podía haber pedido riqueza para sí mismo, sabiduría para sí mismo. Pidió un corazón que escucha para juzgar a su pueblo. Él sabía que tenía un propósito. Dijo: Dios, tú me has puesto aquí, pero me tienes que dar todo lo necesario. Porque yo tengo que ser el líder de Israel hoy en día. Antes el rey también era el que juzgaba. Soy joven, no tengo esto, capacítame. La entrega a ese propósito es el punto que la gente se pierde ahí. Entonces volvemos al propósito. Yo soy muy pesado con el propósito y con el dar y con el de esto. Pero esa es la primera clave. Pide para ti, pero con un propósito. Muy bien. Siempre que pidas, pregúntate el por qué. ¿Para Sí. qué quiero eso? Si es que yo quiero, tengo un objetivo financiero, ¿ok? ¿Para qué lo quiero? El por qué es muy, muy importante. Esa es la número 1. Número 2, él fue quien dijo: 7 veces cae el justo y se levanta. Sigue el versículo y dice: y el malvado, dice así, algo así como: la persona que es malvada es la que se cayó y no se levantó. Entonces, tienes que aceptar el fallo, la caída, como parte de tu camino. Es parte de. Entonces, esa es la segunda enseñanza que el rey Salomón nos dio desde hace mucho tiempo. Número 3, el rey Salomón habló de las deudas, de no endeudarnos, ya desde tiempos bíblicos. Y hay 2 tipos de deudas. Una es la deuda de consumo y la otra es la deuda de construcción. La deuda de consumo es muy mala. Las personas se endeudan para comprarse ropa, viajes o coches, ¿sí? Y no, a no ser que el coche a veces es inteligente no sacar todo el dinero ahora y te va bien la financiación, pero me refiero que a veces van por encima de sus posibilidades para demostrar algo. Están hipotecando su futuro, están hipotecando ahora su presente a costa de su futuro, porque un día van a tener que trabajar por todo eso que están disfrutando ahora, por algo que después de un tiempo ni siquiera ya les va a dar ningún tipo de satisfacción. Entonces, pero la deuda va a tener que ser pagada. ¿Y para qué? Para validarse, para que la gente les mire y pensar que valen. ¿Eso es lo que te hace valer? ¿De verdad? ¿Eso es lo que le hace a una persona valer? Esas deudas son destructivas a nivel personal, son destructivas a nivel económico. Sí, es lo peor que podemos hacer. Y no importa cuánto dinero tenemos, porque a veces estamos ganando mucho dinero, pero seguimos con esa mentalidad y seguimos endeudándonos en cosas que, sí, seguro voy a seguir ganando esto, seguro. O sea, en lo poco y en lo mucho, la deuda es peligrosa. Es muy peligrosa, a no ser que la uses para construir. Claro. O sea, es decir, yo tengo esto y necesito un coche,
pero puedo pagarla a plazos. Y de mientras, con ese dinero que no he sacado para el coche, pues voy a construir esto, voy a hacer esto, voy a hacer este voy a ampliar lugar mi negocio, de podcast. Claro. Entonces, que sé que entonces sí vale la pena. O sea, deuda para construcción sirve, pero deuda para demostrar... O para consumo inmediato, para la vacación, el mismo ejemplo, ¿no? Sí. Voy a vacacionar este fin de semana, no tengo dinero, bueno, este verano, pues no tengo dinero, me saco un préstamo y luego me lo como, pero la deuda la sigo pagando. La sigues pagando. Ese es el secreto para... Si alguien quiere estar pobre toda la vida, esa es la mejor que puede hacer. Sí. Endeudarse para consumo. El rey Salomón ya nos lo avisó desde hace mucho tiempo. ¿Qué más tenemos del rey Salomón? Hay tantos consejos. Si pudieras dar la última, la cereza de la tarta. Doy la última. Sí. Una de las cosas que el rey Salomón dijo en un libro que se llama Eclesiastés es que todo es vanidad. Dijo, así empieza el libro. Todo es vanidad. Él va pasando todo el libro por todas las cosas del mundo. Todo esto es vano, esto de qué sirve y esto para qué. Y nada sirve. Pero el libro termina de una manera muy importante. Dice, al final, todo tiene sentido. Él dice, teme a Dios y cumple sus mandamientos. La palabra teme a Dios, en hebreo, es la palabra yirá, que tiene también lo mismo que ver con visión. Es decir, ve a Dios. Tienes que ver a Dios. Y de repente ahora, todo el libro tiene otro significado. Porque la palabra hevel, que es vanidad, también significa aliento. Y Hevel es el nombre también de Abel, que fue la persona que el hermano de Caín, que fue la persona que Dios recibió. Sí, Caín lo mató por envidia. Y ahora, lo que era vanidad, ahora ya no es más vanidad. Simplemente es algo espiritual, es viento, es un aliento. ¿Qué aliento? Los sabios de la Cábala dicen que Dios creó el mundo con la palabra, como hemos dicho, y dijo Dios que sea la luz fue la luz, y dijo Dios... Y ahora hay un aliento divino, hay algo espiritual en cada cosa que haces en el mundo. Y lo que el rey Salomón te dice es, intenta ver a Dios en todo. Estás haciendo un negocio, intenta ver a Dios. Tienes un amigo, ve a Dios en él. ¿Qué propósitos divinos, qué significados profundos podemos tener en cada cosa que hacemos? No vivas una vida cotidiana, sin sentido, común. La vida no es común. Si Dios está en tu vida no puede ser común. Tu vida tiene que tener significados profundos, tremendos, y tienes que estar todo el tiempo en esa conexión, no importa lo que hagas. Así que no vivas una vida de vanidad, vive una vida con Dios, y creo que ese es el consejo más grande que nos legó. Qué maravilla, qué bonita forma de acabar el podcast, y me ha encantado conocerte. Gracias. Aprender de ti, de verdad, ha sido maravilloso. Igualmente ha sido un placer muy grande. Qué lindo. Como es la primera vez que te traigo al podcast, tienes que responder la pregunta. ¿Qué es para ti vivir a lo grande? Pues para mí, vivir a lo grande es justamente lo que acabo de decir. Uh-huh. Es vivir viendo lo más grande que tenemos en cada cosa pequeña. Ver a Dios, que es infinito. Vivir a lo grande es que cada cosa o momento finito se convierta en infinito. Porque en ese momento que tú ves a Dios, ahora ya no ves, ya no es más, esto ya no es más un vaso de agua. Esto es una bendición eterna. Para que yo tenga vida, para que yo pueda hablar, para que yo pueda seguir mi día, para que yo pueda hacer todo lo que tengo que hacer. No hay nada pequeño. Vivimos en un mundo infinito, de amor infinito, de luz infinita, de bendición infinita. Y verlo y sentirlo y experimentarlo es vivir a lo grande. Ay, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, Daniel. Espero tenerte en una próxima oportunidad. Voy a dejar a los grandiosos y grandiosas que nos dejen en los comentarios qué les ha parecido el episodio. Y para las personas que quieran aprender más de ti, ¿dónde estás? Pues estoy en mis redes sociales. Sí. En Co-Creadores, que es una academia online que tenemos. Pueden buscar Co-Creadores Daniel Chapán. Y ahí estoy intentando dar todo lo que Dios me da y todo lo que me es posible. Muchísimas gracias. Gracias. Y a ti que te has quedado hasta el final, déjalo en los comentarios, por favor. ¿Qué te ha parecido este episodio? ¿Qué has aprendido? ¿Qué de todas estas enseñanzas vas a empezar a aplicar desde hoy en tu vida para abrirte a la abundancia? Quiero saberlo, quiero escucharlo de ti. Y sin más, me despido. Ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima. Adiós. Yeah.
chulo! Estaba en modo negocios.